Ingeniero, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de un ataque de inyección SQL con Wireshark, ¿ya? En la práctica de hoy, pues, ya, lo que hicimos primeramente abrimos lo que es el Kali y ahí buscamos la opción del Wireshark y ahí subimos el archivo que nos adjuntó para poder realizar esta práctica, ¿ya? Y aquí tengo una imagen de referencia donde se subió el archivo y pudimos identificar el atacante y la víctima, ¿ya? Como primera parte, ¿ya? Al abrir el archivo, pues, tras analizar los paquetes, se identificaron las siguientes IPs. La IP del atacante corresponde al 10.0.2.4. La IP de la víctima, que viene a ser un servidor web DBWA, es la 10.0.2.15, ¿ya? Ya aquí el atacante realiza múltiples solicitudes HTTP hacia un servidor víctima, intentando manipular los parámetros enviados en la URL. Aquí tenemos una imagen de evidencia, bueno, donde se puede apreciar, ¿ya? Como siguiente punto tenemos el análisis de solicitud PHP maliciosa, ¿ya? Durante el análisis se detectaron solicitudes dirigidas de módulo vulnerable, ¿ya? Ya, el paquete sospechoso es el siguiente. El que encontramos es el de aquí. Ya. Al codificar la URL se observa el siguiente payload de inyección SQL, que viene a ser id es igual a 1, or 1 es igual a 1, onion, select database. Este tipo de ataque corresponde a una inyección SQL basada en onion, cuyo objetivo es modificar la consulta original para obtener información adicional de la base de datos. Aquí tenemos también la imagen de evidencia. Ya, el siguiente comando es el de aquí. Ya, esta solicitud corresponde a un ataque de inyección SQL contra el módulo vulnerable de la aplicación DBWA. Cuando codificamos, obtuvimos lo siguiente, ¿ya? Es igual un id igual a 1, or 1 igual a 1, onion, select, null, table name, from information, schema table, ¿ya? Explicación de la inyección SQL. ¿Ya? Lo primero dice, lo de la ID, dice que cierra la cadena original de la consulta SQL, error 1 igual a 1, condición siempre verdadera, lo que permite bypass de validaciones. El union select permite unir resultados de otras consultas a la consulta original. El null table name se ajusta al número de columnas de la consulta original y se extraen nombres de las tablas, ¿no? La información schema table es la tabla del sistema que contiene información sobre todas las tablas de la base de datos, ¿ya? Y aquí tenemos la imagen de evidencia. Como siguiente código tenemos el de aquí. Aquí ya como podemos observar, podemos ver que ya está involucrado lo que es el usuario y la contraseña, ¿ya? En esta opción se realizó el follow TCP stream, o sea, se ingresó a esta parte y se pudo obtener un poco más de datos, ¿ya? Y se obtuvo lo siguiente, ¿ya? Al codificar la URL, el siguiente playload de inyección SQL nos dio, que es el de aquí, ID1, OR11, onion select, aquí donde está buscando el usuario, el password, y de la tabla usuarios, ¿ya? Este tipo de ataque es una inyección de tipo onion base. El atacante intenta extraer usuarios y contraseñas de la base de datos, ¿ya? El recurso, aquí tenemos como recurso vulnerable esto. La información del servidor comprometido es server Apache 2.418 Ubuntu. Esto revela el tipo de servicio y el sistema operativo. Ya, esto se pudo verificar al momento de ingresar, como dije, a la parte del... Ya, se ingresó a esta parte, ¿ya? A ver, a esta parte del follow TCP stream donde nos daba más información que se encontró de aquí, ¿ya? También la confirmación de explotación exitosa HTTP 1.200, ok, que esto significa que el servidor aceptó la consulta, no hubo bloqueos y posibles exposición de datos, ¿ya? También las cookies y nivel de seguridad, que fue lo de aquí. Ya, esto indica a nivel de seguridad bajo, sección activa y la facilidad de explotación. También encontramos unos símbolos, como muestra la imagen que está de color morado, la parte de aquí.
Los códigos, bueno, es porque la respuesta está comprimida y zip. Y Wireshark no descomprime automáticamente, ¿ya? Como conclusión a esto, pues mediante el análisis del flujo TCP se identificó una solicitud de HTTP que contenía una inyección SQL tipo ONIO. El atacante manipuló el parámetro el parámetro ID utilizando la consulta OR, Onion Select, User Password from User, con el objetivo de extraer credenciales almacenadas en la base de datos. El servidor respondió con un código HTTP 200 OK, lo que indica que la consulta fue procesada correctamente, evidenciando una vulnerabilidad explotable en la aplicación web. Ya como dije, aquí tenemos la imagen de evidencia. Ya. Como siguiente punto tenemos la replicación de la consulta SQL y explicación. Ya. Lo que se hizo primeramente fue crearse una base de datos. Utilicé lo que es el phadmin. Creamos una tabla de usuario y rol. ¿Ya? Y el ejemplo escogido es el OR 1 igual a 1, guión medio, punto y coma, ¿ya? Entonces decimos, supongamos que la aplicación web contribuye a lo siguiente: consulta vulnerable, que select nombre son los campos de mi tabla y de la tabla usuario, donde el ID usuario es igual a 1. Aquí tenemos la imagen de evidencia. Dice, consulta SQL inyectada. Un atacante puede modificar el parámetro enviado por el usuario de la siguiente forma, con un OR 1 es igual a 1. La consulta final ejecutada por la base de datos sería la siguiente: select nombre, email from usuario, where ID usuario, que es igual 1, or 1 igual a 1. ¿Ya? Y el código que se usó está en esta parte de aquí. ¿Ya? ¿Por qué esta función que utilizamos, por qué esta inyección funciona? ¿Ya? Porque la entrada del usuario se concatena directamente en la consulta SQL sin validación. La condición OR 1 igual a 1 siempre se evalúa como verdadera, por lo que se devuelve todos los registros de la base de datos. El uso de guión medio comenta el resto de la consulta, evitando errores de sintaxis y anulando cualquier restricción adicional. Como resultado, el atacante puede acceder a la información sensible de todos los usuarios registrados en el sistema, como nombres, correos electrónicos, contraseñas, etc. ¿Ya? Aquí podemos evidenciar que correr ese código pues nos extrae toda la información de la base de datos. Como reflexión y métodos preventivos, ¿ya? Los atacantes de inyección SQL pueden comprometer gravemente la seguridad de una organización, permitiendo el acceso no autorizado a la base de datos, el robo o modificación de información sensible, la escalada de privilegios y la interrupción de servicios. Además, este tipo de vulnerabilidades puede generar pérdidas económicas, sanciones legales y daño a la reputación institucional. Como métodos de prevención, para reducir el riesgo de ataques de inyección SQL se recomienda interpretar las siguientes medidas: validar y sanitizar todas las entradas del usuario, utilizar consultas preparadas o procedimientos almacenados, aplicar el principio de mínimo privilegio en las bases de datos, implementar firmwares de aplicaciones web, monitorear constantemente el tráfico de red para detectar patrones sospechosos, realizar auditorías de seguridad periódicas. Eso sería todo, hijo. Gracias.